Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Querido Señor, ayúdame a mantener mis ojos en ti. Tú eres la encarnación del amor divino. Tú eres la expresión de la compasión infinita de Dios. Tú eres la manifestación visible de la santidad del Padre. Tú eres belleza, bondad, gentileza, perdón y misericordia. Se puede encontrar todo en ti. Fuera de ti nada se puede encontrar. ¿Por qué debo buscar en otra parte o ir a otro lugar? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Tú eres alimento y bebida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la luz que brilla en la oscuridad. La lámpara del velador, la casa en la cima de la colina. Tú eres el ícono perfecto de Dios. Puedo ver al Padre Celestial en y a través de ti. Y contigo puedo encontrar el camino hacia Él. Oh Santo, hermoso, glorioso, sé mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi guía, mi Consolador, mi Reconfortador, mi esperanza, mi alegría y mi paz. Quiero darte todo lo que soy. Permite ser generoso, no mezquino ni dudoso. Permíteme darte todo lo que tengo, pienso, hago y siento. Es tuyo, oh Señor. Por favor, aceptalo y hazlo completamente tuyo. Amén. De este modo, con esta reflexión inicial, es un gusto volver a encontrarnos, reencontrarnos, como está sucediendo semanalmente, cada 7 días, desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra, para compartir, como lo venimos haciendo en la habitualidad, en la ya cotidianidad, los textos que la liturgia nos va proponiendo para cada domingo en vigencia. En este caso nos está llamando el quinto domingo de Pascua, este 2 de mayo 2021, a donde llegaremos a posteriori, mejor dicho, de haber celebrado la fiesta de San José Obrero en este año santo dedicado a San José, lo que tuvo que ver, toda su importancia, su ser imprescindible en la vida de Jesús. Un San José obrero que fue modelo de padre, que fue modelo de obrero, que trabajó para poder mantener a su familia, para poder mantener a María, para darle el sustento material que Jesús necesitaba. Y es aquel que rige en el mundo laboral que está crujiendo con la pandemia, un trabajo que muchas veces se carece, muchas veces hace falta, un trabajo que muchas veces no hay. Llegaremos entonces a este segundo domingo de Pascua, luego de haber tenido presente, o de seguir teniendo presente, para mejor expresarnos, a San José Obrero, en esta solemnidad del 1 de mayo, la jornada del trabajo, frente a lo cual tanto hay por hacer, tanto por investigar, tanto por revisar y tanto para rezar. Lo nuestro es poder profundizar en lo que tiene que ver con los textos litúrgicos de cada domingo. Como recién mencionábamos, nos vamos a adentrar en el quinto domingo de Pascua, en este 2 de mayo de este año 2021,
en donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan frutos. Al que da fruto lo poda, para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Es el texto que la liturgia nos está presentando para este quinto domingo de Pascua, 2 de mayo de este año 2021. Sobre este texto va a ser las generosas, semanales y habituales consideraciones del señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, repetimos lo de siempre. Créeme que es un gusto, créenos que es un gusto reencontrarnos desde Radio Fe Latina para compartir este encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián. Es un gusto, claro que es un gusto. Y es un gusto que hemos comenzado a participar del mismo durante el curso de este año, y vamos viendo que a medida que vamos creciendo, y vamos creciendo a medida que la palabra de Dios en nosotros va haciendo eso que solamente puede hacer la palabra. Me gustó la manera en que iniciaste cuando decías respecto del Señor. Fíjate vos, la segunda persona del singular, tú eres. El Señor nos dice, yo soy. La respuesta tuya es precisamente una afirmación a partir de lo que aprendemos del Señor y de lo que reconocemos el Señor, que el Señor es en cada uno de nosotros. Él es en nosotros. Sin Él en nosotros no está la vida. Él en nosotros es la vida, es el todo y en todos. Y es todo aquello que podemos decir. Y lo dice el Señor. Fíjate cuántas veces en el examen cristológico que podemos hacer, por ejemplo, del Nuevo Testamento, de la Escritura en general, claro está, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, yo soy, el Señor es el todo y en todos. Y si reconocemos ese ser, que es el que viene a nosotros por amor a nosotros, ese ser que es en sí y por sí, que desde el principio, entonces nosotros en Él, unidos a Él, firmemente unidos a Él, también participamos de ese ser y llegamos también a ser aquello que el ser hace en nosotros. Llegamos a ser en Dios, que es la única manera, el único modo de ser, porque fuera de Dios no hay otro ser. Fuera de la vida no está la vida. El Señor es la vida de todos. Y cada uno de nosotros recibe esa vida por el amor de aquel que por nosotros puso la vida. Y ahora la tenemos. Y ahora lo reconocemos. Y lo reconocemos en nosotros mismos porque nos vemos ahora unidos a aquel que es la vida en nosotros. Lo hemos aprendido, Fabián, lo seguimos aprendiendo, claro está, a medida que la experiencia en nosotros va madurando un conocimiento a partir de una fe que es cierta y que está depositada en aquel que es el autor y consumador de la fe en todos, el Señor que es por todos, para todos y en todos. Así que partiendo de esa base, vamos a partir de la base de que unidos al Señor, aquel que es, todo lo podemos. Unidos a Él, claro está. Sin Él nada podemos.
Sin Él nada hacemos. En Él está la vida y Él en nosotros es la vida que viene a nosotros, que está recuperada por Él en nosotros y que en nosotros va creciendo hasta el lugar que el Señor mismo, aquel que es, ha preparado para la consumación de todos en la totalidad del ser. Vamos a ver entonces en esta enseñanza del Señor, fíjate vos, partamos de esta base en orden a las figuras propuestas. El Padre es el viñador, el que plantó la viña. El Señor es la vid, el que da la vida a la viña, a los sarmientos, frutos de esa viña. Nosotros somos los sarmientos. Ahora, ¿somos sarmientos que da fruto? ¿Somos alimentados por esa savia riquísima que es Él en nosotros? ¿Damos frutos de la vida? ¿Recibimos la vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Permanecemos unidos? ¿O nos apartamos de la planta y en vez de dar entonces fruto, lo que damos nosotros es otra cosa que no es digna de ser conservada, guardada como alimento para muchos? Bien, ¿qué sucede cuando respondemos no? Me hubiera gustado serlo, pero no lo soy. ¿Qué sucede, Miguel? Pero que yo creo que sucede muchas veces esto, Fabián, Me hubiera gustado serlo, pero no lo soy. Claro, no soy fruto, me doy cuenta que no, que estoy preso de mi egoísmo, de mi individualismo, que me corto solo, que trato de salvar mi pellejo, que trato de cuidar mi quintita de seres queridos y gracias que lo logro y con eso me alcanza o con eso me basta o eso me está llevando la vida. Si nadie lo hace y si yo no lo hago, nadie lo hará por mí. Entonces no estoy en condiciones de grandes gestas, de grandes epopeyas. Estoy ocupado, preocupado por mí, y por mi micromundo, y por mis seres queridos, y por mis seres más cercanos. ¿Y sabes lo que pasa, Fabián? Eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos, en general. Algunos ni siquiera están preocupados ni ocupados por sus seres más cercanos. Es tanto el egoísmo que los domina, que realmente están tan ensimismados, tan metidos dentro de sí, con intereses tan patológicamente preocupantes, que bueno, se olvidan de quien los rodea, no lo ven directamente. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, quizá no en esa magnitud, pero no vemos a quien tenemos al lado. ¿Cuántas veces nos ha pasado, Fabián? Y confesémoslo. Estamos tratando el Evangelio, estamos leyendo la palabra del Señor, estamos plenamente de acuerdo que esa palabra es la verdad y es la vida, sí. Por lo menos lo estamos desde el punto de vista teórico, literario, académico, como quieras decirlo. Pero este es el tema en muchos aspectos, que muchas veces es teórico, es literario, es académico y no es vida, y esta es la gran distancia que nos separa. Digo, porque estás hablando realmente con un convencido que si el cristianismo lo hubiéramos vivido en la hondura, o todo cuanto se pudiera llegar a la hondura, la vida, en líneas generales, sería mucho más placentera y se daría mucho más gusto vivirla, y no habría tantas sombras, tanta angustia, tantas tinieblas y demás. Si todos y cada uno de nosotros, en nuestros quehaceres cotidianos, nos comprometiéramos, como aquellos que dicen seguir a Jesús, a seguirlo, no como aquello que mencionás habitualmente del padre Castellani, de católicos de letreritos, sino desde la vida, y muchas de las porquerías que hemos vivido y que estamos soportando seguramente no tendrían cabida, y seríamos mucho más felices del estilo de las bienaventuranzas. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Estaba pensando ahora que utilizaste un término, Fabián, ¿no? Recuerdo un autor argentino, los hermanos iberoamericanos seguramente también han oído un poco a propósito de lo que llamamos acá en Argentina una especie de filósofo en pantuflas, Enrique Santos Discépolo. Tal cual. Dijo en una oportunidad
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 610 y en el 2000 también. Pero estás bien. ¿Sabes lo que pasa? Fabián, sí, uno diría, si uno pudiera realmente, y esto es lo importante y esto es lo decisivo, nosotros tenemos que ser testigos como lo mandó el Señor. Ustedes serán testigos míos. Pero tenemos que ser, porque si no lo que hablamos, no solamente hablamos en palabras y por boca, tenemos que hablar en palabras y por testimonio. Y si en nosotros no está el testimonio, comencemos por nosotros mismos, ¿no? Autoanalicémonos. ¿En qué situación estamos? Todo esto que estamos pronunciando ahora, estamos haciendo un programa radial. Y obviamente uno se preocupa por decir algo que sea para edificación de la gente que está escuchando. Bien, pero vamos a ser sinceros. No nos estamos acusando a uno al otro ni individualmente cada uno, no. Pero, a ver, ¿vivimos realmente aquello que estamos hablando? Está bien lo que estamos diciendo, Fabián. Nuestra conducta tiene que ser testigo, testimonio, no por boca, por palabra y boca, sino por palabra y testimonio y conducta. Pero eso es lo que nos cuesta, porque llegado el momento del testimonio sin el cual la palabra pierde su valor, porque no tiene el aval de una conducta que en nosotros reafirme esa palabra, la convalide y de ese sea un testimonio verdadero, veraz. Y cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, y haciéndolo desde una objetividad posible, si es que llegamos, ¿no es cierto? Siempre predomina la subjetividad, porque siempre uno se pone en primer lugar y ahí es donde florece y con fuerza el egoísmo que nos nutre. Estamos muy metidos en nosotros mismos. Primero yo, después yo, vamos a ver, después el otro, o los otros, eventualmente. Pero partimos de una conducta separatista, estamos separados del camino de la vida, del camino de Dios, de aquello que nos viene a proponer el que dice yo soy. Estamos lejos del yo soy, precisamente no somos, porque no somos en el único en el cual podemos ser, podemos recuperar ese ser que está perdido, y por eso estamos lejos del Dios que es el ser en todos. Y del Señor, que es la manifestación de Dios en el tiempo, ha venido a nosotros, y no podemos tener un testimonio mayor que ese, que es el mismo Señor, que en nosotros hace todo en nosotros por nosotros. Pero muchas veces no lo vemos. ¿Pero por qué no lo vemos? Somos ciegos espirituales, es una ceguera tan elevada la nuestra. ¿O no será porque estamos demasiado concentrados en mirar hacia adentro de nosotros mismos, pero no dentro de una sana introspección espiritual? No, dentro de una serie de intereses que finalmente son tonterías, muchas veces son niñerías, ¿no es cierto?, que nos preocupan y por las cuales muchas veces utilizamos el mayor del tiempo que tenemos, la mayor parte de ese tiempo. Y entonces nos vamos olvidando y finalmente nosotros es una conducta habitual. Ser ajenos al otro. El otro pasa a mi lado, está necesitado, ni lo veo. A lo mejor si lo viera, bueno, le tiraría una moneda, pero no mucho más que eso. Entonces está mostrando esa, volvemos con el término, esa porquería que somos. Hay que salir de eso. Y de eso nos viene a quitar el Señor. Y viene a participarnos del yo soy que está en Él, para que seamos en Él. Ahora, ¿atendemos a esa palabra? Decimos, no atendemos a nuestro prójimo. Bueno, nuestro prójimo. Viene ahora aquel que es el prójimo por excelencia. Aquel que nos considera prójimos a todos nosotros. El que viene a ser todo en todos y todo por todos. ¿Y lo escuchamos? ¿Lo escucharon al Señor? ¿Aquellos contemporáneos del Señor lo escucharon? Sí, algunos lo escucharon, pero ¿lo siguieron? ¿Hasta dónde lo siguieron? Claro, porque es lo mismo que mencionabas recién, ¿sí? Palabra y testimonio, sí, vale, suma. Palabra sin testimonio es medio, como se decía vulgarmente, cartón pintado, Miguel. Sí. Es una marquesina de floja estructura. Sí, tal cual. Es un verso, como decimos acá los muchachos, los porteños, ¿no?
Es un verso que no rima tampoco, por lo menos no rima con la vida. ¿Y por qué nos cuesta tanto ser consecuente, palabra y testimonio? Digo, es imposible, mirando justamente a la luz de la palabra como el nombre de este espacio, ser testimonio. ¿Qué vendría a ser testimonio? Y testimonio sería ser, a través de la conducta, de una conducta real, visible, permanente, la palabra encarnada. ¿Es posible ser testimonio o el mismo pecado, la misma condición pecaminosa, falible, limitada de nosotros los humanos lo impide? ¿Es posible ser testimonio? Digamos, porque cuando hablas de testimonio, por ahí uno se refiere, vaya uno a saber, ponerle Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Sí. Pero bueno, en las calles de Argentina, y con mucha tristeza lo decimos, y de muchos lugares del mundo, están pobladas, lamentablemente, de gente en la cual se la podría asistir como Madre Teresa de Calcuta y sin embargo seguimos de largo, ¿sí? Entonces todos estamos llamados de una u otra manera en nuestro diario caminar a ser como Madre Teresa, y sin embargo ella es el emblema, y no todos y cada uno de nosotros. Claro, pero vos fíjate, Madre Teresa de Calcuta vive estas cosas, las vive. No solamente agarra un libro. Claro, nosotros muchas veces las vemos y seguimos de largo. Pero por eso te digo, hay que vivirlas. ¿Te acuerdas? El otro día citábamos las palabras de una señora que sabiamente decía: la experiencia hace la diferencia. Y vaya qué diferencia. Si no hay experiencia de estas cosas, en realidad tenemos que reconocer que estamos hablando de lo que no sabemos. Es decir, estamos dando de pronto una conferencia teológica, ponele, o bíblica, pero ¿sabemos de lo que estamos hablando? ¿O estamos repitiendo lecciones aprendidas? ¿O estamos repitiendo lo que dijo un autor verdaderamente inspirado, que en nuestra boca, bueno, suena bien porque la palabra es cierta, pero en nosotros, en nuestro interior, en nuestra vivencia más íntima, ausente? Todo aquello que es lo que verdaderamente avala eso que estamos hablando. Sí, por la boca salen conceptos muy lindos. Este pueblo con su boca me honra, decía el profeta, pero su corazón está lejos de mí. Palabras de Isaías. Y muchas veces con la boca sí honramos, y el corazón, ¿a dónde queda? Fluye de un corazón nuevo, cambiado, de un corazón cálido, de un corazón que es habitación para la vida, o fluye de una capacidad, ¿no es cierto?, retórica, que puede manejar con habilidad los términos, y de pronto produce, sí, casi un lenguaje florido que atrae, que bueno, desde ese punto de vista es casi meritorio para el aplauso. Pero ¿aplaude Dios cuando ve de dónde sale esa palabra? La Madre Teresa de Calcuta, cuando pasa igual que nosotros, frente a calles donde están pobladas por gente que necesita, que verdaderamente necesita, se detiene, ve lo que tiene que ver. Claro, porque el corazón de ella está dotado con los sentidos espirituales suficientes para poder ver y actuar en consecuencia, y en esa actuación, en esa conducta, ser testimonio. Y testimonio para todos. Algunos lo aprovecharán, otros no. Algunos agradecerán, otros no tanto. Pero está ahí el testimonio permanente de alguien que vive estas cosas, que vive vida verdadera. Alguien que puede decir también: yo soy en el que soy. En aquel que soy, soy. El Señor es mi ser, yo lo sigo al Señor, lo sigo en todo el sentido de la palabra, verdadero seguimiento, fiel y firme. Entonces estoy actuando, si no estoy hablando, pero todavía no pasé a la acción, todavía no encarné. Y entonces, ¿de qué sirve? Muchas palabras buenas, y mejores que las nuestras en tantos casos, ¿no es cierto? Y que no dicen la verdad como podemos decirla nosotros cuando repetimos aquello que aprendimos del único maestro que tenemos y que es
el único maestro. Está muy bien que lo digamos, está muy bien que el otro lo escuche, muchos lo van a aprovechar, pero está mejor que nosotros lo obremos, lo vivamos, porque entonces surgirá con otra, en clave de vida lo que decimos, va a ser otra música, te das cuenta, va a tener otro acompañamiento. Y en nosotros va a tener precisamente esa alegría interior. Es inefable, no es una alegría que procede de algo que obtenemos y que viene del exterior. Algo que procede de nosotros, en nosotros, y que está instalado por aquel que vive en nosotros. Experiencia de vida verdaderamente. La hacemos y no siempre, a veces pocas veces, y a veces nunca lo hacemos. Y el Señor lo que busca en nosotros, ¿qué es? Verdaderos seguidores. Y nos conoce, nos ve. Por eso elige lo que elige. Y a veces no nos elige a nosotros, y tenemos que admitir que por algo será, ¿no es cierto? O no nos elige en un tiempo determinado en nuestra existencia, y el Señor verá que más adelante, como le dijo a Pedro, ¿no? Ahora no puedes seguirme, después me vas a seguir. Sí, ¿lo vio a Pablo el Señor? ¿Vio al perseguidor? ¿Al que lo perseguía pero no lo seguía? Bueno, ese que lo persigue después lo va a seguir. ¿Y en qué manera? Pero ¿qué pasa? Que en el tiempo justo, en el tiempo que necesitaba Pablo y las experiencias precedentes que precisaba para poder finalmente oír las palabras de la vida, en el tiempo necesario el Señor se le manifestó. Decimos desde la gloria, claro, porque ya es el testimonio mayor de parte del Señor. Como se lo hizo con Pedro también. Recordemos, Pedro no entendía, siendo apóstol, jefe del colegio apostólico, no entendía, mira vos lo que no entendía, que los paganos también tenían que ser parte de la salvación de Dios, que vino para todos los pueblos. ¿Lo entendió? Sí, tuvo que hacerle también al estilo como lo hizo con San Pablo, fíjate vos los dos, Pedro y Pablo, la revelación en Jope, desde el éxtasis en el cual se le manifestó el Señor a Pedro. El Señor conoce los tiempos nuestros, conoce los tiempos, maneja los tiempos, porque eres el Señor del tiempo y de la historia, general y personal de cada uno. A Él tenemos que atender entonces. Y atenderlo es hacer lo que Él dice. Como diría la Virgen, viste que siempre lo repetimos, Fabián, es como un caballito de batalla nuestra. ¿Qué dijo la Virgen a los servidores de la boda de Caná cuando no había vino? Hagan lo que Él les diga. Claro, hagan como Él les dice. Eso, mira qué sencillo. Pero hagan. Vayan y hagan, vengan y vean. Siempre la orden del Señor. El Señor se rige por estos mandatos que son específicos e imprescindibles. Fíjate que inclusive el Señor, que es el Señor de todos, dice, las palabras que les he hablado no son mías, sino del Padre que me envió. Como oí al Padre, así hablo. Hago lo que Él me ha mandado. Las palabras de Dios son terminantes. No dan lugar para comentarios así largos, para ver especulaciones, a ver qué podemos hacer, qué otro enfoque, desde otro punto de vista, desde además... No. Las palabras de Dios son directas, son órdenes, son vida. Y la del Señor análogamente es lo mismo, porque lo que dice el Padre, dice el Hijo, y finalmente si atendemos y oímos con la atención debida, vamos a decirlo, y sobre todo vamos a hacerlo nosotros. Ahí está la vida. Muy bien, llegamos a la primera parte, estamos compartiendo la primera parte a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, en donde con la generosa presencia semanal el señor Miguel Carreras está compartiendo el texto que la liturgia nos propone para este quinto domingo de Pascua, 2 de mayo 2021, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Cómo ver esto del yo soy, una vez más, lo vamos a charlar en un ratito con Miguel, porque ahora descansa el señor Miguel Carreras, trabaja Silvia Patricia en la operación técnica, y nos permite disfrutar de la música, nos permite a Javier Bru y este Yo soy la vid.
soy la vid verdadera y mi padre es el viñador que arranca de mí aquel sarmiento que fruto a su tiempo no dio. Él poda los que dan fruto para que den fruto mayor. A ustedes mi palabra hace limpios, sarmientos son que el Padre podó. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, fruto abundante dará. Fuera de la vid no da fruto el sarmiento, si no permanecen unidos a mí, nada puede hacer. Sarmiento que a mí no esté unido, afuera mi Padre lo echará y seco arderá en el fuego, pues no sirve ya para más. Si a mí permanecen unidos y mi palabra saben guardar, se realizará lo que pida. Discípulos que gloria a Dios da. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, fruto abundante dará. Fuera de la vid no da fruto el sarmiento, si no permanecen unidos a mí, nada pueden hacer, nada pueden hacer. Yo soy la vid, ilustrativo tema musical que eligió en la operación técnica Silvia Patricia para ayudarnos a comprender el texto que Miguel Carreras está desandando con su generosa presencia, el texto del Evangelio que pertenece a San Juan en su capítulo 15, versículos 1 al 8. Estamos compartiendo A la luz de la palabra desde Radio Fe Latina. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. A ver, otra vez se vuelve a mostrar la comunión, Miguel, de padre e hijo. Y totalmente. No se da el Padre sin el Hijo y el Hijo sin el Padre. Para que sea padre tiene que tener un hijo, ciertamente. Y para ser hijo tiene que tener un padre. Ahora, en la perfecta unidad en que son padre e hijo, en la plenitud del amor, ahí hay un parentesco veraz. Porque muchas veces son parentescos simplemente formales, te das cuenta, pero aquí el parentesco es en el amor. No hay otra manera de relacionarse en la plenitud de la unidad. Es que la unidad del amor vale decir la unidad de la vida. No puede ser uno sin el otro, de manera que no, el Padre no es sin el Hijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y cuando decimos nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien Él quiera revelárselo, porque para eso vino el Señor, vino a nosotros, Él conoce al Padre. Está bien, pero al decir sino quien se lo quiera revelar, ¿no está haciendo como una especie de selección
de discriminación, de elección. Sí, a José se lo revelo, pero a Miguelito no. No, sí, pareciera ser que surge esto de las palabras tomadas Claro. de un modo así, como quien diría literal. No, pero el que quiere el Señor es el que debe querer. Porque debemos hacer lo que se debe querer, decimos siempre, ¿no es cierto? Y el Señor hace eso. Eso es lo debido, lo que debe hacerse. ¿Y el Señor qué hace? Uno diría, no hay tanta discriminación porque el Señor a todos les revela la verdad que está oculta desde los tiempos y edades. Sí, para eso ha venido. Entonces aquellos a los cuales quiere revelárselo este misterio, y bueno, son aquellos que verdaderamente lo escuchan, aquellos que acreditan ser meritorios, merecedores de la revelación, que en definitiva es la vida, ¿no es cierto?, que reciben del Señor. Es lo que el Señor ve. El Señor se da cuenta, sabe, porque ve de otra manera, ve cómo se debe ver, sabe quiénes son aquellos. Fíjate que muchas veces está en los evangelios. El Señor sabía quiénes eran los que iban a creer. Por eso no se dejaba llevar muchas veces por el aplauso y el supuesto seguimiento de aquellos que no eran verdaderos seguidores del Señor. Pero la palabra del Señor llegó a todos. La palabra del Señor, fíjate hasta qué punto que nuestro Señor nos dice también en determinado momento, y tiene que ver un poco con estas lecturas también, ¿no? Yo no he venido a condenar, sino a salvar lo que se ha perdido. Ustedes ya tienen a alguien que los juzga. La palabra que les he dado los ha de juzgar en el último día. La palabra llega por igual a todos y del modo más conveniente, porque el Señor sabe a quién hablar, cuándo hablar y cómo hablarle. El único que lo puede saber es Él. Y donde la palabra llega, el Señor sabe cómo llega y a quién le llega. A esos el Señor se revela, les revela y se revela en la plenitud, hasta la plenitud también de la vida, que es esa palabra que llega. Él conoce al Padre. Sí, porque Él vio y oyó del Padre esto que viene a comunicarnos a nosotros. Es lo que Dios quiere. Recordemos, estamos hablando acá, figura, ¿no es cierto? La viña, el viñador, los sarmientos. Sí, ¿quién es el viñador? ¿Quién es el que plantó la viña, el que cuida la viña, el que poda a los sarmientos? ¿Y quién es? Es el Padre, es Dios. Padre, tal cual. El Padre, Él plantó la viña. ¿Cuál es la viña? ¿Qué es la viña? La viña es el pueblo de Dios. En la figura veterotestamentaria, recordemos, la viña era Israel, el pueblo elegido. Bueno, no dio fruto, sí, de acuerdo, todo eso lo dijimos, lo sabemos, claro está. Pero la plantó el Señor esa viña. Y la buena semilla estaba representada quizá también desde un punto de vista, llamémosle parabólico, por Abraham, el padre de la fe según la carne. Sí tuvo fe. Pero el pueblo no se condujo en conformidad con la viña que plantó el Señor. Ahora, ¿cuál es la vid? La verdadera vid es el Hijo. El Hijo viene a darle vida a los sarmientos y plenitud de vida. Y los sarmientos somos nosotros, pero volvemos a lo mismo, Fabián. Si recibimos la palabra con la abundancia, con la generosidad, te robo un término, que el Señor utiliza para con todos, y esa palabra no alcanzamos o no la queremos oír como debe ser oída, entonces, bueno, claro, no da fruto. Eso es un sarmiento que en última instancia se seca. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Quitarlo del árbol, quitarlo de la vida. Y bueno, quitarlo, arrojarlo afuera y quemarlo finalmente. Pero aquel que verdaderamente puede dar fruto en abundancia, fruto creciente, ese es el que obtiene por parte de Dios, el viñador, la poda, la santa poda. Ahí, como diría San Agustín, ahí entonces mejora el fruto y va mejorando progresivamente hasta alcanzar el nivel que quiere el que puede, que lo hace, que es el Padre, en el Hijo y por el Hijo todo. Decime, Fabián. Bien, yo soy, reafirma la identidad, Miguel, yo soy. Totalmente, porque partamos de aquella manifestación que le hizo Yahvé Dios a Moisés en la zarza que ardía sin consumirse. Cuando Moisés le pregunta, me van a preguntar a ti quién te envía. ¿Y qué le dice Dios? Les dirás, me envía, yo soy el que soy. Énfasis del puro ser. Yo soy el que soy.
¿Qué es Jesús? El yo soy del que es. Es uno con el ser. Es el ser. Es el ser en nosotros, porque viene a nosotros, para que seamos en Él. La identidad. Vos fíjate que comenzaste con una muy buena reflexión, a mi juicio, Fabián, el programa de hoy. Claro, porque vos decías esto. El Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida, soy la palabra, soy el trigo, soy la resurrección y la vida. Hay un listado, ¿no es cierto?, del yo soy que es verdaderamente el Señor. Y vos comenzabas reconociendo en tu dicho, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el... Claro, si de parte de nosotros hay un reconocimiento que Él es aquello que afirma, entonces ya es el primer paso y gigantesco para que sea en nosotros y para que nosotros seamos en Él. Entonces también en nosotros será la vida, también nosotros seremos trigo abundante como alimento para el prójimo, que muchas veces nos necesita. Él será también resurrección en nosotros y nosotros lo seremos en el otro, a través de la misma palabra y el testimonio consecuente de una palabra que es veraz porque procede de Dios. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Claro. Me hace acordar de cuando por ahí se encontraba también estando Judas, ustedes están limpios, pero no todos. Ajá. ¿Sí? Acá dejó por sentado que todos estaban limpios. A ver, ustedes están limpios por la palabra que yo les anuncié. Entonces, podríamos inferir que la palabra limpia, que la palabra sana, Miguel. Y es lo que hace. La palabra nos limpia, nos quita el barro que tenemos, ¿no es cierto? La mancha permanente que es en nosotros, aquello que nos separa de Dios. La palabra limpia. Uno diría, bueno, limpia por el bautismo, claro está, lavados finalmente, sí, por la sangre del Señor, ¿no es cierto? Y todo lo que sabemos en orden a una interpretación de carácter sacramental que es necesaria también. Bien, ustedes están limpios por la palabra ya. ¿Por qué por la palabra? Y porque han recibido la palabra. Si uno no la reciba, por supuesto, permanece en el mismo barro y con la misma mancha que abarca toda su persona. Pero ya están limpios. ¿Qué precisan solamente? Recordemos el lavatorio de los pies, ¿no es cierto? Es un evangelio que se considera como opción también, creo, en el día de hoy, Fabián. Sí, el lavatorio de los pies, y vos fíjate que el Señor justamente lava nuestros pies, porque los pies son aquellos que pisan, que andan sobre la tierra, sobre la tierra. El Señor nos quitó del mar, nos puso sobre la tierra, pero de la tierra vamos a ir al cielo, sí, son pasos sucesivos, pero para eso hay que estar limpios. Ya los limpió por la palabra, faltan los pies nada más, para que no carguen en sí propios el polvo que es el que debe quitarse con un lavado, el lavatorio de los pies. Y se lava con el amor eso, con la hospitalidad. Vos recordás, lo hemos visto durante el curso, pues son concurrentes multitud de lecturas, Fabián. A veces nosotros, por razones, llamémosle de alguna manera magisterial, tenemos que ajustarnos estrictamente al texto. Es una costumbre que tenemos también, pero toda la escritura deberíamos utilizar porque en cualquier momento acude a nosotros un pasaje, una perícopa que viene a enriquecer y finalmente a definir totalmente lo que estamos tratando de expresar, ¿no es cierto? Y sí, recordemos las mujeres que se acercaron a Jesús y lavaron sus pies con sus lágrimas, los secaron con sus cabellos. Gesto de amor es ese, de purísimo amor, porque mucho has amado, mucho te es perdonado. Lo hizo María de Betania, lo hizo la mujer pecadora en la casa de Simón el leproso. Lavar los pies, el Señor lo hizo dándonos un ejemplo. Ustedes ahora no lo entienden, claro está, quizá tampoco nosotros, Fabián, pero vamos a llegar a entenderlo si una vez que empecemos a hacerlo y sea en nosotros costumbre, hospitalidad, lavatorio de los pies. Cosa que tenemos que tener en cuenta. Fíjate, comentaba con Patricia yo en el día de hoy o ayer, no recuerdo bien,
un poco una figura que muchas veces se toma de una manera demasiado parcial, ¿no es cierto? El pecado de Sodoma y Gomorra. Fundamentalmente es pecado de falta de hospitalidad. ¿Cómo recibieron a los ángeles del Señor? Con una conducta que es aberrante desde el punto de vista humano y abominable desde el punto de vista divino, tratando de tener relaciones que solamente parten del barro humano, nada menos que con los ángeles del Señor, cometiendo una falta hasta el extremo ya. ¿Hubo hospitalidad para esos ángeles? ¿Recibimos al Señor? ¿Recibimos a los enviados del Señor? ¿Somos hospitalarios? No le lavamos los pies a nadie. Hay en nosotros todavía mucho Adán, demasiado Adán. Y eso es lo que impide muchas veces que seamos verdaderos sarmientos que dan fruto, y fruto abundante, y fruto que permanezca. Entonces nos secamos, nos quedamos en esas conductas, ¿no es cierto?, embarrados hasta quedar bajo la tierra. Y de ahí no salimos, si no nos saca alguien que tiene todo el poder. Bien, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece la vid. Tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da muchos frutos, porque separado de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. A ver, no deja de llamarme la atención la recurrencia, la repetición del término permanecer, Miguel. ¿Cuál es su alcance? Porque cuando está mencionado, está citado en varias ocasiones en este texto, me parece que nos está dando como una especie de alerta, porque tenemos que posar nuestra mirada en ese permanezcan, ¿sí? ¿Cuán importante es este permanecer? ¿Cuál es su alcance, Miguel? Y el alcance es permanente también. Perdóname que te copie el término, Fabián. Permanecer, ser fiel, ser firme, estar siempre. No estar por un ratito. No ser fiel hoy y a la mañana, y mañana a la tarde veremos, porque puede pasar algo, tantas cosas que nos pasan en el mundo, y a veces tenemos que, fallar un poquito. Permanecer es ser en el ser, permanecer. Es necesario esto. Por ejemplo, es necesario que el seguimiento sea desde el principio hasta la consumación de ese mismo seguimiento. Comenzamos a seguir al Señor, seguimiento, ¿no es cierto?, a partir de la fe que el mismo Señor nos da. Empezamos a entender, empezamos a seguir, ahí seguimos entendiendo de modo creciente cada vez más, llegamos al final del camino, si llegamos, pero cuando lleguemos, que estemos en condiciones de presentarnos ya limpios por el Señor durante el curso del camino, delante de la manifestación de la gloria del Señor en su final presencia. Pero para permanecer hay que ser fiel y firme en el seguimiento. Porque si no vamos a ser como el pueblo de Israel también, como la viña que falló, que no dio fruto. ¿En qué consistió? Y tenían que realizar un camino. Eran 40 días, mira, no era demasiado tiempo, ¿no? Bueno, tardaron 40 años en vez de 40 días. ¿Por qué? Y porque es esa conducta muy humana muchas veces. Vamos a seguir al Señor, sí, pero a los 10 minutos resulta que aparece algo que nos seduce. Nos desviamos por otro camino. Después volvemos hacia atrás, vamos en zigzag. Y lo que uno tardaría así, teóricamente en 40 días en hacerlo, lo hace en 40 años. Y en 40 años te morís. Es la figura, el que se muere en el desierto, el que se muere en el mundo, porque se queda en el mundo. Se queda en este estar adámico en el cual no está la vida, sino que se ha perdido la vida. El secreto de la vida consiste justamente en seguir al Señor de la vida durante todo ese trámite que implica el itinerario que tenemos que realizar de este mundo al Padre, ¿no es cierto?, siguiendo al Señor, que es el que conoce el camino y es en cada uno y en todos nosotros. Ahí tenemos que seguir, ahí tenemos que permanecer.
Y si no nos quedamos, en términos análogos muchas veces, nos quedamos aquí abajo, nos quedamos en la muerte, nos quedamos. Y bueno, donde estamos no podemos quedarnos, porque el Señor viene a quitarnos de este lugar, viene a buscarnos, por algo viene a buscarnos, porque aquí no estamos bien. ¿Y a dónde nos quiere llevar? A donde está la vida, no acá donde no está la vida. Y para eso tenemos que hacer un seguimiento fiel. Y el seguimiento fiel es la conducta de aquel que da fruto, fruto abundante, aquel que es podado por la santa poda, como decimos, por el Padre que cuida la viña, el viñador, y finalmente seremos dignos de ser presentados como un fruto abundante, como un fruto nutritivo, como un alimento verdadero. Si no, nos quedaremos en nuestra nada, y la nada, nada es, y de la nada, nada viene. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. A ver, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Pidan lo que quieran y lo obtendrán, vendría a ser como una retribución, como una paga, como un premio, Miguel. Sí, en realidad en cierto sentido sí, pero fíjate vos, pidan lo que quieran, pero lo que quieren y lo que van a pedir si permanecen en el Señor, en el camino, en el seguimiento, van a ser cosas queridas por Dios, conforme a lo que ilumina a nosotros el Espíritu Santo y que nos muestra aquellas cosas necesarias para nosotros, para la vida en nosotros. Entonces vamos a pedir eso. No vamos a pedir ganar un premio, no vamos a pedir ser ovacionados, vamos a pedir aquello que agrada y que hace a la voluntad de Dios. Eso lo vamos a recibir. Pidan lo que quieran, porque lo que vamos a querer es lo que se debe querer. ¿Te das cuenta? Y lo que se debe querer tiene que estar en conformidad con la voluntad de Dios. Conocida la voluntad de Dios por ser experimentada, por ser obrada, no simplemente como una teoría más. Y conocida cuando la encarnamos esa voluntad, cuando lo llevamos a cabo, ahí sí, nuestro pedido llega a los oídos del Padre. Y tiene un mediador potentísimo, que es el Señor, que es el puente por donde llega siempre la demanda de aquel que pide confiando en que el Señor le va a dar algo que necesita para seguir cada vez con mayor firmeza el seguimiento por el camino que lo lleva a la consumación de la vida. Todo en orden a la voluntad de Dios, Fabián. Pero si no, mira, pide lo que quieras. Y bueno, dame, qué sé yo, 1.000 millones de pesos. Quiero hacer una empresa. No, no es ese. No es ese el propósito. Lo que debemos querer es el amor al otro, el amor al prójimo. Bien, la caridad. ¿Sabes qué? El lavar los pies también. Al quitar el polvo de aquel que todavía trae de afuera el polvo del mundo, el barro. Hay que quitarlo para que pueda entrar en la casa del Padre, para que pueda entrar con los pies limpios, ni la última partícula de polvo del mundo que se quede en él. Y entonces va a ser un huésped querido y va a ser honrado por el Señor, porque ha honrado al Señor. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios, pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9, versículos 26 al 31,
y nos gustaría alguna reflexión antes de la despedida, Miguel, ya que forma parte también de la liturgia de este quinto domingo de Pascua. Así es, sí, efectivamente, la lectura de los Hechos. Y vos fíjate que acá se nos presenta una figura, bueno, capital en la historia del cristianismo. Habíamos comentado así recién, hará unos minutos, la conversión de San Pablo. San Pablo lo tumbó el Señor camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia del Señor y a todos los que predicaban en el nombre de Jesús. Recordemos que Jesús ya había ascendido y estaba en la gloria del Padre. Desde allí lo vio Jesús a San Pablo. Desde allí le dijimos, lo tumbó, lo tiró por tierra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó asombrado, no sabía de qué se trataba. Saulo de Tarso, que tal era el nombre del apóstol San Pablo. ¿Y quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te dar patadas contra un aguijón. Y ahí San Pablo es convertido por el Señor desde la gloria. Recordemos que San Pablo, Saulo de Tarso, no siguió al Señor cuando el Señor estuvo en tierra, estuvo en el mundo, estuvo en el tiempo. No lo siguió, lo persiguió. Y recordemos un dato más, fíjate que estaba presente cuando fue lapidado Esteban, el protomártir, y la aprobaba la muerte de Esteban. Odiaba a los cristianos, no entendía San Pablo. Por eso la conducta no era del perseguido, sino del perseguidor. Se convirtió San Pablo. Sí, tanto es así que después de recuperar la vista que perdió en el episodio en que Jesús se le manifiesta, perdió la vista que no veía y recuperó la vista verdadera, la que ve conforme a la fe y a la verdad como el Señor lo muestra, iluminado por Dios. Bueno, San Pablo predicó ahí en Damasco, ahí mismo, fíjate, fue inmediata la conversión y la consecuente predicación. Después fue enviado a Jerusalén, sí, pero ahí en Jerusalén muchos, claro, es lógico, le desconfiaban, este era el que nos perseguía, y como ahora predica el nombre de Jesús, y muchos no le creían. Pero finalmente intervino un cristiano, que también es muy meritorio y del cual tenemos bastantes noticias también, Bernabé. Y Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Los apóstoles lo recibieron, entendieron, y San Pablo comenzó a predicar en Jerusalén, sobre todo entre los judíos griegos, ¿no? Recordemos que sería el apóstol de las gentes, de los paganos, de los gentiles, San Pablo, así como Pedro preferentemente apóstol para los judíos, aunque Pedro fue el primero que bautizó a un gentil. Recordemos el episodio de Cornelio. Para aquellos que lean la Biblia en el día de hoy, por ejemplo, Fabián, leen capítulo 10, 9 y 10 de los Hechos de los Apóstoles, está a renglón seguido primero el arrebato de Pedro cuando entiende, porque Dios se lo muestra que debe también predicar a los paganos, y después a renglón seguido está la conversión de San Pablo. Ambos desde la gloria, recibiendo de parte del Señor, desde lo más alto de los cielos, una revelación capital para la historia de la Iglesia, porque tenemos aquí a los dos brazos de la Iglesia, Pedro y Pablo. Bueno, y Pablo finalmente, cuestionaba con los judíos griegos, que a veces discutían, y finalmente quisieron matarlo a Pablo, pero ahí los hermanos lo sacaron de Jerusalén, lo llevaron a Cesarea, y finalmente, hasta el último día en que estuvo presente en la tierra, San Pablo predicó el Evangelio de Jesús, hizo mucho fruto. Quizá es el hombre o uno de los predicadores más grandes de la historia del cristianismo. Una figura que tenemos ahí digna de ser considerada permanentemente, es un maestro. Muy bien, Miguel. De la misma manera que comenzamos, de la misma manera terminamos. Ha sido un gusto, un placer, una alegría muy linda. Las alegrías son lindas, es verdad, valga la redundancia, de escucharte
con el entusiasmo, con la generosidad que lo hacemos habitualmente, compartir estos textos litúrgicos para el próximo domingo, ¿sí? Que junto con Silvia Patricia, en familia, tengan una hermosa semana y Dios mediante nos reencontraremos dentro de 7 días aquí una vez más en radiofelatina.net para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, Silvia Patricia, un cariño para ambos, que Dios les bendiga. La despedida para ustedes. Claro, Fabián, yo te voy a robar los términos, ahora no te lo hago largo porque vos tenés también que cerrar el programa, pero fíjate, vos decís un gusto, una alegría muy grande. Vos sabés que en compartida por Patricia, por vos y por mí, es una cosa que de la cual los tres participamos, y yo diría con una alegría creciente, a grado tal que esperamos el jueves siempre para hacer este programa que escucharán los oyentes que están creyendo, según tengo noticias, ha crecido mucho la audiencia y es realmente algo que gusta mucho el día domingo cuando es difundido. Así que el gusto, la alegría y todo aquello que procede del Señor ha venido a nosotros. Estamos viviendo siempre estos momentos que solamente los puede generar aquel que es la vida y la alegría en la vida para todos. Gracias, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.